Buenas tardes, mi nombre es Andrés Fajardo, soy líder de la red de universitarios de la Iglesia, el lugar de su presencia, y estoy acompañado con Camilo. Camilo, también soy líder de la red de universitarios, soy diseñador gráfico de profesión y trabajo acá en el lugar de su presencia. Yo soy ingeniero civil de profesión y estoy trabajando también aquí en la iglesia. Tu amor es más que un pacto, tu amor borró mis cicatrices. Tómame, Señor. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Camila y pues la pregunta que les tenía es ¿cómo es la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios? Para responderte esa pregunta hay que mirar qué es la voluntad de Dios y cómo encuentro yo la voluntad de Dios. Y pues obviamente la voluntad de Dios los cristianos creemos es lo que está escrito en la Biblia. Entonces una vida cristiana debe ser alguien que no solo cree, sino que su fe se demuestra por sus obras. Y sus obras van de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces si la Biblia dice que el perdón es necesario, obviamente una vida cristiana se nota porque yo practico el perdón. No se vuelve solo un tema de fe y de creencias, sino también de cómo esas creencias yo las estoy aplicando en mi vida diaria. Si la Biblia me habla de principios morales como no decir, no mentir, no robar, entonces mi vida se debe demostrar por eso. Entonces es una fe que se demuestra por las obras. Uno tiene que saber eso. Y para conocerlo, pues ahí está el tema de la Biblia y buscarlo a diario, o sea, para tener una relación con Dios, que es lo que me lleva a conocer, como cuando uno conoce a una persona, o sea, uno sabe qué espera de uno, qué quiere de uno, y es la forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios para saber entonces vivir esa vida. Porque hay una cosa de la que seguramente hablaremos después, y es que yo puedo malinterpretar lo que está escrito en la Biblia, y en la que eso que yo leo comienzo a mirar cómo afecta mi vida y qué clase de decisiones me lleva a que mi vida cambie de una forma u otra. Entonces creo que la vida cristiana tiene que ser una vida de fe y de obras. O sea, las obras van a demostrar la fe que yo tengo. Pastor Andrés, Pastor Camilo. Con respecto al tema de cómo guiar una vida cristiana, cómo tener una vida cristiana, ¿cuáles deberían ser los comportamientos principales de un cristiano? Yo creo que mucho está en la sinceridad, en la transparencia. Muchas veces confundimos el cristianismo con una religión y somos muy religiosos. Y es que adoptamos una cantidad de tradiciones o de estilo de vida y simplemente lo hago precisamente por eso, por tradición. Pero yo lo que tengo que mostrar con mi vida es que de verdad lo que estoy creyendo lo estoy aplicando. Entonces eso va mucho en la transparencia. Perfección no hay, ninguno es perfecto, pero sí se tiene que notar que por lo menos si yo me equivoco, yo soy capaz de ir y pedir perdón. Que mi vida está basada en lo que dice la Biblia, pero vuelvo y le digo, perfecto no hay ninguno y nos vamos a equivocar. Pero no se trata de peco, rezo y empato, sino si me equivoqué, yo lo reconozco y tengo un cambio, que es donde se tiene que notar mucho que mi vida es auténtica. El tema de cambio es un cambio de dirección en cuanto a lo que uno está pensando y todo eso. Yo creo que el tema de la fe es que uno muchas veces tiene que pasarlo por acá y bajarlo del corazón. El primer mandamiento que me parece chévere es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Cosas que si uno la racionaliza y entiende esa parte, entonces uno va a empezar a comportarse de una manera coherente respecto a una relación con Dios y con las demás personas, y el principio es amor, que tiene mucho que ver con perdón, que tiene que ver mucho con escuchar el punto de vista de otras personas sin entrar en juicios, sin entrar en señalamientos y otras cosas, sino cumpliendo ese mandamiento. Yo creo que la Biblia está resumida en eso específicamente. Bueno, cuando se habla de un propósito que Dios tiene para nosotros, ¿cómo saber que estoy en el tiempo del propósito? Yo creo que nosotros tenemos un propósito desde que nacemos. Lo que pasa es que tengo que comenzar a descubrirlo. O sea, yo siempre he pensado que nuestra vida es como un gran rompecabezas. O sea, imagínense un rompecabezas de 1000 piezas en el que el mapa final o el dibujo final del rompecabezas lo conoce Dios. Nosotros no. Y lo increíble de la vida cristiana es que yo lo voy descubriendo a medida que va pasando la vida y yo voy poniendo las fichas que corresponden y de pronto me doy cuenta, uy, esta pieza no encaja acá. Esa pieza puede ser una amistad o puede ser alguien que no me conviene, lo que sea, una relación. Y dije, esta pieza no encaja acá, entonces yo la quito y voy ajustando. De esa forma, en la medida en que yo voy construyendo el rompecabezas, yo descubro el propósito. Pero el propósito sería muy aburrido si a mí desde el principio me dicen cuál es la foto final, a irlo descubriendo. El problema está cuando yo soy terco y digo, esta pieza quiero que quede aquí, quiero que quede aquí, al final va a quedar diferente. Entonces yo sí creo que Dios tiene un propósito con nosotros y eso, la Biblia dice que son planes buenos, todo tiene su tiempo. Entonces hay momentos en los que yo tengo que saber que si estoy en una etapa universitaria, mi propósito en ese momento se llama preparación. ¿Preparación para qué? No sé, para algo más grande. Listo, pero si yo en la etapa universitaria
Digo un ejemplo. Con mi novia terminamos embarazados y teniendo un bebé. Claramente mi propósito se afectó o se desvió un poco porque ahora mi rol ya no va a ser prepararme sino ser papá. Yo siempre lo he visto como por la profesión, por ser diseñador. Como cuando uno tomaba una foto a la antigua y tocaba esperarse para ir al cuarto revelado, que es oscuro y uno ve muchas cosas, pero tiene que ser iluminado, tiene que haber una luz como para que muestre más o menos cuál es la foto. Sí, es una cosa progresiva, o sea, que uno va descubriendo poco a poco. Yo no diría que está tan marcado como es que tú harás esto o aquello. Sin embargo, hay una cosa que es chévere y es que los dones que uno tiene, los talentos que uno tiene, sí lo pueden ir encaminando a uno con ese propósito de Dios. Por ejemplo, yo trabajo en una iglesia y trabajo en el área de diseño. Y es porque desde pequeño tenía, esa parte sí la tenía clara, que creo que es una cosa dada por Dios, que me gusta tanto la fotografía, que me gusta la ilustración, que me gusta el diseño, me gusta pintar. Eso hace parte del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Pues estar hablando con ustedes, entre otras cosas. Sí, es hablar de Dios, ese es mi propósito. Ahora, el medio que Dios usó es el diseño. Que cómo se fue revelando eso, lo fotográfico, eso es de a poquito, se va iluminando la cosa. Ahora, chévere, es que tengo que hablar de Dios. ¿Cuál va a ser el medio? Pues el diseño. Bueno, muchas personas en la actualidad alegan que las prácticas establecidas en el Antiguo Testamento, como el ayuno, el diezmo, no tienen mucha vigencia para el cristiano del día de hoy. ¿Qué opinan ustedes al respecto de eso? Hay cosas que a uno no le gustan ni que están en el Antiguo Testamento, pero todo lo que yo encuentro tiene que ir soportado por el Nuevo Testamento. Jesús lo dijo claramente, toda la vida de Jesús era: yo no vine para anular la ley, yo no vine para anular lo que estaba escrito antes, yo vine fue para que eso fuera cumplido. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se decía más o menos ojo por ojo, diente por diente. Si a usted lo cascan, casque. Sí. Era una forma en la que Dios está revelando el tema de la justicia, pero fue mal interpretada por las personas. Cuando viene Jesús y dice, no, la justicia que yo pido es una justicia diferente. Tiene que ver con que si te pegan, tú vas a hacer lo bueno. Si te hacen algo malo, tú vas a devolver con un acto de bondad. Porque la justicia fue consumada en la cruz. Entonces yo me encargo de cargar los pecados, pero quiero que entendamos que el carácter de Dios que estaba siendo revelado ahí era que Dios es un Dios justo, pero Dios también es un Dios de amor. Entonces, todas estas prácticas no se anulan, simplemente se complementan y yo tengo que mirar es interpretarlas correctamente. Hay dos posiciones, claro. Está el diezmo es un acto de obediencia, sí, pero también es un acto de fe. ¿Listo? Es un acto en el que yo creo que si yo hago un presupuesto correcto y digo no me cuadra, es un acto en el que yo voy a ver que Dios bendice. Y efectivamente Dios bendice. La Biblia lo dice más adelante y es: pruébenme con eso a ver si yo no los bendigo. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que tenemos como cultura un desorden económico el macho. Entonces, uno va a mirar y uno dice, sí, ven, no me alcanzó la plata. ¿Sí? Y la teoría es, entre yo más gano, más plata gasto. ¿Listo? Cuando yo logro ordenar y cuando yo logro ser muy ordenado con mis finanzas, y yo digo, ok, listo, yo soy cristiano y creo en el diezmo completamente. Y si yo aparto en mi presupuesto una parte para el diezmo, yo simplemente digo, esto es lo que la Biblia dice que yo debo entregarte a Dios, yo te entrego esto. Las bendiciones siempre pensamos que es algo solo sobrenatural, se pueden dar, pero muchas veces las bendiciones es un ascenso en el trabajo, es ver la fidelidad de Dios en yo he sido fiel, tú vas a ser fiel. Sí. Es simplemente algo que Dios dejó establecido. Y uno dice, ¿y qué hacen con el diezmo? Con el diezmo crece el evangelio, con el diezmo crece la iglesia. Si una persona está enriqueciéndose a causa del diezmo, problema de esa persona con Dios. Pero en lo que a mí me corresponde, yo estoy viendo que el dinero y el diezmo está siendo bien invertido. Su opinión sobre las diferencias doctrinales en cuanto a lo que es la voluntad de Dios en las diferentes sectas cristianas. El tema de las sectas es una línea muy delgada, porque aun cuando tenemos la misma Biblia, yo puedo tomar un versículo, una parte, y de eso crear toda una doctrina alrededor de mi experiencia o de lo que yo piense. Y eso es muy, muy peligroso. Hay que entender siempre que la Biblia, cuando fue escrita, tenía un contexto histórico, tenía un contexto cultural, y que ese principio aplica para hoy en día, pero yo tengo que mirar qué era lo que estaba pasando. Un ejemplo, en la Biblia hay una parte en la que decía, en un libro, en el libro de Corintios, decía, las mujeres cuando vayan a la iglesia tienen que tener su cabello tapado. ¿Listo? ¿Por qué lo decían? Porque en el contexto histórico y cultural del momento era necesario eso, porque eso representaba para ellos sujeción, era algo diferente. Si yo tomo ese versículo y no lo contextualizo a lo que está ocurriendo, yo puedo armar una doctrina en el que diga, es pecado si una mujer entra sin un velo tapado.
Además, históricamente ha habido unas distorsiones súper bravas respecto a temas como, por ejemplo, lo he escuchado de sectas en el que un patriarca dice que tiene varias mujeres simplemente por historias que pasaron en el Antiguo Testamento de algunos reyes antiguos. Entonces puede cogerse de ahí para decir es que yo puedo tener muchas mujeres y empezar a distorsionar la Biblia.